Hola chicos, sean bienvenidos a esta su nueva clase del curso de cálculo 3. Y bueno, en las clases anteriores estuvimos viendo lo relacionado con vectores. Y en esta clase en particular vamos a ver dos aplicaciones de los vectores en tres dimensiones. Y tienen que ver con las rectas y los planos en el espacio, ¿no? Ustedes ya se podrán imaginar una recta y un plano en el espacio. Entonces, un poco quisiera recordarles que en las clases anteriores vimos que, por ejemplo, un vector en el espacio, como el que estoy dibujando, pues básicamente lo podíamos contraer o expandir, ¿no? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, dado un vector P, digamos aquí, y pongámosle una etiqueta, pongámosle la etiqueta P, si yo a ese vector, o más bien P0, construyo otro vector lambda veces P0, entonces si ese lambda, ustedes se lo pueden imaginar, es menor que 0, pues voy a hacer, es menor que 1, perdón, voy a hacer este vector más chico. Y si es menor que 0, pues voy a ir hacia el otro, en la otra dirección. Y si es mayor que 1, pues va a ser más grande, ¿verdad? Y entonces eso es algo que podemos aprovechar para hacer algo, para construir, por ejemplo, un objeto como una recta. ¿Por qué? Porque, permítanme, yo lo dibujo aquí en la pantalla, una recta en el espacio, algo más o menos así, eso, y le voy a cambiar de color, lo voy a poner gris. Y esto lo voy a poner rojo. Entonces, en efecto, la recta gris que ustedes ven en su pantalla, pues es una recta en el espacio, ¿no? Imaginémoslo en tres dimensiones. Aquí obviamente es en solo dos dimensiones. Pero entonces yo con este vector P0, o más bien lambda veces P0, fíjense que puedo, para determinados valores de lambda, si yo dejo que lambda sea libre, pues voy a poder ir recorriendo la recta sin ninguna dificultad. Es decir, todo punto de la recta yo lo voy a poder asociar con un valor de lambda, ¿no? Entonces, no importa el P0 o sea, el P0 va a ser un vector dado y yo voy a poder con lambda manipular esa, voy a poder con lambda irme sobre toda la recta, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y pues construir cualquier punto de la recta simplemente con, vaya, este vector. Entonces, ¿cómo puedo yo aprovechar eso para construir una recta en el plano? Pues entonces definamos primero un sistema de coordenadas. Aquí lo estoy colocando muy rápido. Aquí en este punto, digamos, esta es la coordenada X, esta es la Y y esta es la Z. Para allá, para allá y para allá. Y entonces, pues, ¿cómo podemos entonces hacer esto? Pues fíjense, yo puedo sobre esta recta definir un vector, ¿verdad? Vaya, voy a cambiarle de color, quizás amarillo, que va a ser este punto P0, o más bien, nosotros estamos más acostumbrados a, en lugar de P, de punto, estamos más acostumbrados a llamarlo como R, ¿no? Entonces R va a ser un vector con coordenadas x0, y0 y z0. Y entonces este vector P0 o el vector que me va a permitir irme sobre toda esta recta,
pues antes lo había pintado en rojo, pero ya se me desapareció. Aquí está. Entonces lo voy a poner desde este punto R0 a cualquier otro punto sobre la recta, ¿no? Y ese es, bueno, lambda veces P0, pero pues para nadie va a resultar una sorpresa que esto en nuestro caso, digamos, en un caso más asociado con la física, pues esto lo llamamos más bien T veces B, ¿verdad? Y el vector resultante de esta suma del vector R0 más T veces o lambda veces P0, T veces B, pues ¿cuál va a ser? Pues va a ser obviamente este vector de aquí que conecta este punto con este, ¿no? Y ahí, esto más bien lo voy a mover acá arriba. Y entonces, y si lo puedo poner en rojo sería mejor. Ahí está, muy bien. Entonces, este vector, este es el vector R, el que estoy escribiendo en este momento, este es el vector R. Entonces, R, de acuerdo a la suma de vectores, va a ser R0 más R0, no RB, R0 más T veces B, ¿verdad? Más T veces el vector B. ¿Qué quiere decir eso? Que yo nada más necesito un vector que me fije como el punto inicial o el punto t igual 0 y a partir de ahí puedo construir con un vector que me dé la dirección, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué necesito este vector amarillo, este vector R0? Porque la recta, si se ven, si ustedes se fijan, es esta curva así, gris, que está acá. Y el vector, digamos, t veces b o lambda veces p0, como originalmente lo había planteado, pues es un vector en el espacio. Entonces yo lo puedo mover para donde quiera, ¿no? O sea, él solo, pues es un vector, no necesariamente pertenece a un sistema de coordenadas y se puede mover alrededor del espacio. Entonces, definiéndolo como lo tenemos ahí, a través de, más bien fijando este vector desde este sistema de coordenadas como un vector inicial, entonces ahora sí voy a poder caracterizar la recta gris sin ningún problema. Y de hecho ustedes pueden ver aquí inmediatamente pues algo que ya ustedes conocen, que es el movimiento rectilíneo, ¿no? El movimiento rectilíneo en el espacio a velocidad constante, pues es justamente descrito exactamente por esa ecuación que está puesta ahí, en la que dada una velocidad y una posición inicial, R0, pues yo puedo saber cualquier desplazamiento que le ocurra a esa partícula. Eso es, bueno, yo esperaría que a estas alturas para ustedes fuera algo trivial, ¿no? O algo muy inmediato. Esto es lo que nosotros conocemos como el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? En el que, claro, al no haber ninguna fuerza, pues la velocidad es constante y el movimiento ocurre, es una línea recta, como esto. Lo que concierne a este curso es más bien representar esa línea recta a través de vectores. Es simplemente eso. Entonces, yo dado un vector, B o P0, lambda veces ese vector, puedo recorrer la recta y dado una posición inicial, pues ya la caracterizo de manera única, la recta gris en el espacio. Y entonces, ¿a qué ecuaciones llegamos? Pues llegamos a unas ecuaciones que llamamos paramétricas, en las que, ¿cuál es el parámetro? Pues t, ¿no? O sea, el tiempo o lambda. Aquí, como pues eso es usual en la física, pues lo llamamos t. Entonces, si R tiene coordenadas X en la dirección Y más Y en la dirección J más K en la, es más, perdón, Z en la dirección K, Z en la dirección K, y el vector B lo caracterizamos como Bx en la dirección Y más By en la dirección J más Bz en la dirección K.
Entonces, ¿qué tendremos? Finalmente, tendremos unas ecuaciones que se escribirían de esta ecuación, aquí, se escribiría de la siguiente manera, ¿no? X es igual a, digamos, vectorialmente, entonces sería X en la dirección Y más Y en la dirección J más Z en la dirección K. Eso es esta parte de la ecuación, la izquierda, la parte izquierda y la parte derecha. Entonces sería X0 en la dirección Y más Y0 en la dirección J más K0 en la dirección, más Z0, perdón, más Z0 en la dirección K, más T veces Bx en la dirección Y más By en la dirección J más Bz en la dirección K, ¿verdad? Y por supuesto que componente a componente, pues esto me va a dar una ecuación, porque esto de acá, es todo esto que les estoy señalando en este momento, pues es una ecuación vectorial, ¿verdad? Entonces, como ecuación vectorial, yo puedo separar componente a componente. Entonces, X va a ser igual a X0 más T veces Bx, Y es igual a Y0 más T veces By, y Z es igual a Z0 más T veces Bz. Y nosotros a esto pues obviamente le damos la interpretación. Esto es una recta en el espacio, ya espero que les sea muy claro, una recta parametrizada con el parámetro t. Puede ser cualquier parámetro, aquí lo llamamos t por costumbre del tiempo, ¿no? Porque a t igual 0, pues nos da la posición x0, y0, z0, que es la posición inicial, y un tiempo posterior, pues nos da la posición a ese tiempo, x, y, z. ¿Con respecto a qué? A una cierta velocidad de componentes bx, by, bz. Entonces, así caracterizamos una curva, una recta en el espacio y podemos construirla de esta manera, ¿no? ¿Va a ser siempre así como construyamos rectas en el espacio? No, puede venir de múltiples maneras, así que veamos un par de ejemplos para terminar de aterrizar las primeras ideas de esta clase. Entonces, digamos un ejemplo 1 en el que nos piden encontrar las ecuaciones paramétricas de una línea L. Tenemos una línea L que pasa a través de dos puntos. Entonces vamos a tener una línea L que pasa a través del punto P1 con coordenadas 3, 1, menos 2 y el punto P2 con coordenadas menos 2, 7, menos 4. ¿Sale? Entonces, claro, si grafico estos puntos en un espacio tridimensional, entonces este sería el punto 1 con coordenadas en la dirección X, 3 unidades, más o menos, 3 unidades, una unidad en el Y, más o menos, y, perdón, una unidad en este eje Y, menos 2 unidades en el eje vertical, ¿no? Entonces, este sería el punto P1 y por otro lado, el punto P2 pues sería este de aquí arriba, en el que tenemos menos 2 unidades en el eje horizontal y menos 4 unidades en este otro eje y 7 unidades en el eje vertical, ¿vale? Entonces, bueno, es nada más como para que hagamos un ejercicio de visualización, dado que aquí en este tipo de graficador, por ejemplo, no aparece el eje como tradicionalmente lo tenemos, ¿no? Que está los tres ejes en el centro, ¿no? Este aparece distribuido sobre la parte externa, pero vaya, es lo mismo. No es lo que me interesa que ustedes me entiendan en este punto. Entonces, por esos dos puntos, espero que para todos sea claro que podemos atravesar una línea recta, ¿no? Ahí más o menos.
esa es la L y bueno, no me ha salido del todo tan bien, pero vamos a ver si ahora sí me sale bien. Por acá y para arriba. Bueno, más o menos. Entonces, esa es la línea L, o sea, eso es lo que queremos nosotros con L. Y finalmente, entonces, ¿cómo la vamos a construir? Pues ya sabemos esta que la podemos construir o parametrizar a través de un vector R y necesitamos identificar R0 y B, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ser R0? Ah, bueno, pues R0 va a ser un vector que vaya desde el origen a cualquiera de los dos puntos. En realidad no hay, digamos, si este es el origen y yo lo voy a señalar con rojo. Vamos a necesitar un vector R0 que por elección voy a ponerlo en P1, pero lo puedo poner en P2. Y voy a necesitar entonces otro vector que vaya sobre la recta, ¿no? Que ese es el vector velocidad. Entonces sería un vector, digamos, de P1 a P2, que sería la forma de garantizar que vaya sobre la misma recta. ¿Lo puedo hacer al contrario? Sí, claro, para caracterizar esta recta, pues lo hubiera podido haber hecho al contrario, es decir, no estos dos puntos, sino agarrarme desde el origen, ir hasta acá, decir que este es P0 y la velocidad o el vector B, simplemente ponerlo de aquí para acá. Y está bien, voy a caracterizar la misma curva. La caracterización no es única, o sea, no hay una única manera de parametrizar la recta, ¿no? Entonces, pues elegimos hacerlo de la otra manera, simplemente por simplicidad. Y entonces, lo que es R0, pues es el vector P1, pero ya como vector, ¿verdad? No el punto P1, sino el vector P1 de coordenadas 3, 1, menos 2, ¿no? Entonces, este tiene coordenadas 3, 1, menos 2. ¿Y qué sería la velocidad? Pues la velocidad entonces sería el vector que va del punto P2 al punto P1. Y entonces, ¿cómo lo construimos? Pues eso ya lo vimos, ¿no? Agarramos el punto P2 y le restamos el punto P1 y eso nos daría el vector que va de P1 a P2, ¿verdad? Entonces, en este caso sería menos 2, 7, menos 4, menos 2, 7, menos 4, menos 3, 1, menos 2, y este nos daría entonces pues la velocidad. Entonces, menos 2, menos 3, menos 5 en la dirección X, 7 menos 1, 6 en la dirección Y, y menos 4 menos 2 sería menos 2 en la dirección Z. Entonces, finalmente, ¿cómo nos quedaría la recta? Pues la recta nos quedaría R igual a R0, que sería entonces 3, 1, menos 2, más T veces la velocidad, menos 5, 6 y menos 2. O en ecuaciones paramétricas, que es lo que un poco pide el problema, entonces sería x igual a 3 menos 5t, y igual a 1 más 6t, y z igual a menos 2 menos 2t, ¿correcto? Y así es una parametrización de esta curva que pasa por los dos puntos. Y es muy claro que pasa por los dos puntos porque, fíjense, para t igual 0, pues me dan las coordenadas x igual a 3, y igual a 1 y z igual a menos 2. ¿Sale? Que ese es el punto P1, ¿no? Y para t igual 1, por la construcción que hicimos, entonces para t igual 1 me daría aquí x igual a 3 menos 5, que es menos 2, que es el punto x la coordenada x del punto P2,
t igual 1, esto me daría 7. Aquí tengo un 7 en la coordenada y. Y t igual 1, esto me daría z igual a menos 4. Entonces me daría en efecto el punto P2. Entonces he construido la recta L que pasa por los dos puntos. Nada más identificando en este caso que la velocidad pues es la diferencia entre los dos puntos, ¿no? Y espero pues haber sido claro gráficamente aquí cómo construirla, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo mucho más rápido en el que ahora, digamos un segundo ejemplo, en el que ahora nos piden encontrar la recta paramétrica, las ecuaciones paramétricas de una línea L que pasa por el punto P de coordenadas 5, menos 6 y 2, ¿ok? Y está paralela al vector, y nos dan un vector A, es paralela al vector A con coordenadas 1 medio, 2 y menos 4 tercios. Entonces voy a, en este caso, nos dieron el punto, voy a quitar este, y nos dieron el vector. ¿Sale? Quiero quitar el punto 2, pero no se deja. Entonces nos dieron un punto, supongamos que es este, no es este punto, y el vector, ¿no? Entonces eso pues es exactamente igual a lo que nos dieron acá. Tenemos un punto y el vector, ¿no? Entonces es inmediato, la parametrización es inmediata porque entonces simplemente va a ser es R0, que es el mismo punto P. Entonces tengo coordenadas 5, menos 6 y 2, más t veces A, y A es 1 medio de 2 menos 4 tercios, de donde puedo sacar las ecuaciones paramétricas. X es igual a 5 más 1 medio de t, y es igual a menos 6 más 2t, y z es igual a 2 menos 4 tercios de t. Y esto de nuevo parametriza una curva en el espacio en 3 dimensiones, ¿sale? Al igual que esta. Esto es lo que se conoce como ecuaciones paramétricas, porque hay un único parámetro, o sea, las coordenadas x, y, z terminan dependiendo de un único parámetro. Ahora, ¿es la única forma de representar una recta? No, de hecho, fíjense que hay una forma que se conoce como ecuaciones simétricas. Yo voy a despejar de estas ecuaciones el tiempo. Entonces, de la primera me daría x menos 3 entre menos 5 es igual a t. Esa es de la primera. La segunda, o de y, me daría y menos 1, perdón, y menos 1 partido entre 6. Y de la tercera me daría, esto es igual a t. Y de la tercera me daría simplemente 2z más 2 entre menos 2, y esto es igual a t. Entonces, como t es el mismo parámetro, pues entonces, ¿de qué me resulta? Me resultaría x menos 3 entre menos 5 es igual a y menos 1 entre 6 e igual a z más 2 entre menos 2. Esto no es muy usual representarla así, pero sí a veces es conveniente hacerlo. Mi intención es que sepan que existe, ¿no? Que existe esta manera de representar las rectas, que se llaman ecuaciones simétricas de una recta, en la que uno básicamente representa x, y, z por esta doble igualdad. Fíjense que esta es una doble igualdad. ¿Cuáles serían entonces las ecuaciones simétricas de esta recta? Pues despejar de ahí el parámetro e igualar, ¿no? Entonces, por la ecuación de x me daría x menos 5 por 2, ¿no? Esto es igual a t. Y me daría y más 6 partido entre 2 es igual a t. Y z me daría z menos 2 entre 4, entre menos 4 multiplicado por 3, ¿no? Y esto me daría t. Entonces las ecuaciones simétricas me darían simplemente 2
x menos 5 igual a y más 6 partido entre 2 igual a 3 menos 3 cuartos de z menos 2. Menos 2. ¿Vale? Entonces, bueno, es simplemente otra forma de representarla que se conocen como las ecuaciones simétricas de una recta. Bueno, y ahora para continuar, he pintado dos vectores. Los dos vectores pretenden estar uno perpendicular del otro. Entonces, vamos a decir, aquí tengo un vector A y un vector B. Entonces, los vectores A y B voy a decir que son perpendiculares. Entonces, eso quiere decir que A punto B, el producto punto, es igual al 0. No al vector 0, a 0. ¿Verdad? Eso lo vimos en las clases anteriores. Dos vectores perpendiculares permiten entonces su producto punto es 0. Muy bien. Entonces, fíjense que lo que hicimos antes fue ver que yo estirando un vector, o sea, dado un vector, yo lo puedo estirar o contraer o cambiarlo de dirección y así podíamos construir una recta en el espacio. Ahora vamos a aprovechar esta propiedad de los vectores del producto punto para tratar de construir el segundo objeto geométrico que les platicaba yo al inicio de esta clase, que es un plano. Entonces, para eso permítanme poner una caricatura sobre estos vectores que puse yo acá. A ver si me va bien. Espero. Muy bien. Entonces, más o menos estoy tratando de que encaje con los vectores que había puesto antes. Entonces, fíjense que el plano que aparece aquí en gris, va a tener unas coordenadas x, y, z. ¿Cómo voy a poder yo construir esas coordenadas? Entonces, fíjense que al yo tener un vector A y otro vector B que son perpendiculares, yo este vector B lo puedo mover, ¿verdad? Lo puedo mover por todo el plano. Antes, si ustedes recuerdan, ¿qué estábamos haciendo? Antes era, yo tengo el vector A y a partir de ese vector A, lo pongo en, que ese sería como el R0, digamos, recordando lo que hicimos en el pasado. Y digamos, pongo este vector B aquí, que sería el vector director o el vector velocidad o como lo quieran llamar. Y con un parámetro lambda, pues lo estiro o lo contraigo, lo mando hacia atrás y así construyo una recta. ¿Verdad? Y aquí estoy pidiendo un vector B que sea perpendicular, ya no se quiere colocar donde estaba antes. Ok, más o menos ahí. Un vector B cuya única exigencia que le estoy pidiendo a B es que sea perpendicular a A. Y fíjense que si yo mantengo esa perpendicularidad y muevo este vector B como quiera, mientras mantenga la perpendicularidad entre A y B, ese vector, o sea, más bien ese vector lo que me forma ya no es una recta, sino un plano. ¿Vale? Y eso es lo que quiero que tengamos en cuenta. Que mientras yo le pida a este vector B que sea perpendicular al vector A que he dejado quieto, entonces la figura que me va a formar es un plano, ¿vale? Y en particular, pues como está ahí referenciado, entonces, ¿cómo vamos a construir ese plano? Pues fíjense que el vector A está partiendo desde las coordenadas x0, y0, pero es el vector A. Y entonces entre el vector B, pues yo lo puedo escribir pues simplemente como esta diferencia de coordenadas, ¿no? ¿Verdad? Entonces el vector B, digamos en este caso, yo lo puedo escribir simplemente como x menos x0, y menos y0 y z menos z0, ¿verdad? Y entonces, ¿qué me da esta ecuación de acá? La ecuación de la
línea de la perpendicularidad entre A y B. Pues me da algo muy sencillo, me da que A punto x menos x0, y menos y0, z menos z0 es la ecuación del plano. O escrito de otra manera, pues si A tiene coordenadas AX, AY y AZ, entonces la ecuación del plano, ¿qué me daría? Pues me daría AX, x menos x0, más AY, y menos y0, más AZ, z menos z0. Y entonces queda muy claro que esto siempre me fija un plano. Cuando ustedes vean una ecuación que involucra x, y, z a primer orden, es decir, que no está x cuadrado, ni y al cuadrado, ni nada más x, y, z a la potencia 0, a la potencia 1, perdón, eso siempre es un plano, siempre les forma un plano, ustedes acabamos de verlo. Un plano con vector perpendicular a de coordenadas AX, AY y AZ. ¿Sale? Y lo construimos de una manera muy elegante, simplemente pidiendo que existieran dos vectores perpendiculares. El vector B es un vector que nosotros movemos a discreción o movemos con las coordenadas X y Y. Y el vector A, pues ese sí está fijo porque ese es el vector perpendicular al plano. Y espero que pues, les haya quedado claro que este vector B pues es simplemente el vector que se va a ir moviendo sobre todo el plano para construirlo, ¿no? Y el vector A es el que dirige el plano. Entonces, para construir un plano, pues yo nada más necesito un punto, ¿verdad? Y necesito el vector perpendicular al plano. Esto como pues se puede escribir también de otra manera, ¿no? Pues, esto de acá, esta ecuación, o bien sea se puede representar de esta manera, o bien sea se puede representar recurriendo a lo que habíamos escrito antes para la recta, sería R menos R0, ¿verdad? Simplemente R es nuestro x, y, z, R0 es x0, y0, z0, y A es el vector perpendicular al plano, ¿sale? Entonces, de esa manera podemos construir un plano en el espacio, porque, bueno, nos da, como acabamos de ver, una figura geométrica. Todos los x, y, z que satisfagan esta ecuación van a formar este plano. Eso es todo. ¿Sale? Entonces ahora vamos a ver un par de ejemplos. El ejemplo que quiero que veamos dice, encuentre la ecuación del plano, es el ejemplo 1, encuentre la ecuación del plano determinado por los puntos P de coordenadas 4, menos 3, 1, el punto Q de coordenadas 6, menos 4 y 7, y el punto R de coordenadas 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, pues básicamente es como si nos dieran este punto, bueno, un punto aquí, un punto acá y un tercer punto en otro lugar. Entonces, nos están pidiendo encontrar el plano que atraviesa esos tres puntos. Entonces, lo que, digamos, podemos realizar para encontrarlo, pues es encontrar, por ejemplo, si son estos tres puntos, digamos que estoy representando, pues un vector que vaya de este punto a este punto y otro vector que vaya de este punto a este punto. Y con ellos, como vamos a necesitar un vector perpendicular, porque esos dos vectores están dentro del plano, pues vamos a construir el vector perpendicular pues simplemente por el producto cruz, porque el producto cruz nos da un vector perpendicular, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces vamos a agarrarnos Q como el punto central. Entonces el vector PQ
va a ser el vector con coordenadas p menos q, entonces sería 4, menos 3, 1, menos el vector 6 menos 4, 7, ¿verdad? Que sería q. Y tendríamos un vector rq e igual, ¿no? Entonces este tendría coordenadas 1, 2, 3, menos 6, menos 4 y 7. Que pues si hacemos la operación, pues nos daría, perdón, este dijimos que es 3, sí. Entonces, bueno, hagamos las operaciones, ¿no? Entonces sería 4 menos 6, me daría menos 2, la coordenada x, menos 3 menos 4, entonces me daría 1, y 1 menos 7 me daría 6. Y este vector me daría simplemente 1 menos 6, 5, menos 5, perdón, coma 2 menos 4, entonces me daría 6, ¿no? Y 3 menos 7 me daría 4, ¿no? Menos 4, perdón, menos 4. ¿Sale? Y entonces, de esa manera, aquí también me equivoqué, en el 1 menos 7 me daría menos 6. Sale. Y entonces, este digamos que es el vector A' y este es el vector B'. Y entonces, ¿eso qué son? Pues dos vectores que están dentro del plano. Supongamos que este es el punto Q, este es el punto P y este es el punto R, ¿no? Entonces esos dos vectores están dentro del plano, no he construido el vector perpendicular. ¿Cómo lo construyo? Pues ya no lo sabemos, hacemos el producto cruz, como quieran hacerlo, ¿no? Entonces A cruz B prima, ¿cuánto me daría? Pues yo utilizo esta regla mnemotécnica IJK. Las coordenadas de A son menos 2, perdón. Menos 2, 1, menos 6. Las de B son menos 5, 6 y menos 4. Y entonces aquí me daría I veces este por este y este por este, ¿no? Entonces me daría menos 4 más 6 por 6, 36, ¿verdad? Y menos J que multiplica a este por este, que me daría 8, menos este por este, que me daría menos 30, ¿verdad? Y K veces más K veces este por este, que me daría menos 12, menos este por este, que me daría menos 5, y con este signo menos me da más 5, ¿verdad? Entonces el vector perpendicular, que si quieren lo llamamos C', C' es igual a ¿qué? A 32 unidades en la dirección X. Aquí me daría menos 22, con este me da 22 unidades en la dirección Y. Y me daría nada más menos 7 unidades en la dirección Z o K, ¿sale? Entonces, bueno, como pueden ver, pues así obtenemos nuestro vector perpendicular. Entonces, ¿qué necesitamos para construirlo? Pues para construir la ecuación ya tenemos el equivalente a A, ¿no? Porque este es el vector perpendicular al plano. Un punto arbitrario pues es X, Y, Z, ese es arbitrario. Y ahora solo necesitamos cualquiera de los tres puntos que esté dentro del plano, ¿verdad? Pues voy a elegir el central arbitrariamente, Q, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo simplemente que hacer la multiplicación de 32, 22 y menos 7, que es el vector perpendicular, punto X menos la coordenada X del punto que elegí, que es 6, ¿verdad?
y menos la coordenada y del punto que elegí, que es Q. Entonces me daría y más 4 y z menos 7. ¿Y esto cuándo tiene que ser? Ah, pues esto tiene que ser 0. Entonces se lo repito rápidamente. En este problema me dieron 3 puntos. Aquí esquemáticamente, pues digamos que son estos 3 puntos. Construí un vector que va de este punto a este, otro vector que va de este punto a este, y con ese par de vectores construí un vector perpendicular a ambos a través del producto cruz. Y ya con ese vector perpendicular y cualquiera de los puntos, que en este caso yo elegí el del centro, que es el punto Q, construyo a través de la ecuación del plano, el plano, bueno, aún no lo termino de construir, pero ya es obvio, ¿no? Es 32x menos 6 más 22y más 4 más menos 7 z menos 7 también, ¿no? Según sí. Y entonces esta es la ecuación de ese plano. Es un plano que pasa por estos 3 puntos, P, Q y R. Todos los x, y, z, todos los puntos x, y, z que satisfagan esta ecuación forman el plano. ¿Okay? Al igual que en la recta paramétrica, pues dado un parámetro, podía yo tener un punto sobre la recta. Aquí pues no tenemos un parámetro, tenemos 3 puntos que nos dan, porque fíjense que en la ecuación paramétrica de la recta yo te doy un valor del parámetro y eso me da un punto en la recta. Aquí pues más bien son los x, y, z tales que satisfacen esta ecuación, que como ustedes ven el origen de esto viene de simplemente 2 vectores perpendiculares, o asumir que 2 vectores son siempre perpendiculares. Entonces, bueno, este es un ejemplo que quería tratar y queda como un poco obvio, pero es mejor puntualizarlo, que entonces que toda gráfica eso lo pueden poner como un teorema, toda gráfica de la forma ax más by más cz más d igual a 0 es un plano. ¿Vale? Acabamos de mostrarlo. Es un plano con vector perpendicular al plano, vector A, B y C perpendicular al plano que forma la gráfica, ¿no? Es decir, ustedes siempre que vean una ecuación de este estilo, ¿cuál es la característica? Que x, y, z aparecen a la potencia 1, no aparecen a más potencia, ni a la 2, ni a la 3, ni a la raíz, ni a nada, aparecen a la potencia 1. Y es una igualdad, ¿no? Muy importante, es una igualdad igual a 0, aunque no tiene que ser igual a 0, porque ustedes como pueden ver este d simplemente lo pasan para el otro lado y es ax, by más cz igual a menos d, y eso es un plano. ¿Sale? ¿Por qué es un plano? Bueno, la demostración es más o menos trivial. Esta es la ecuación original, bueno, la ecuación que ustedes pueden obtener de múltiples maneras en algún problema determinado. Y entonces, en particular, se va a satisfacer para un x0, y0, z0, ¿no? Va a haber un ax0 más by0 más cz0 más d, y esto va a ser igual a 0, o sea, un punto en el espacio. Ese es un punto en el espacio. x0, y0, z0, que satisface esa ecuación. Entonces, por ende, de aquí puedo despejar yo d, ¿no? Entonces, d va a ser menos ax0 más by0 más cz0,
Y pues como ustedes ven, de aquí simplemente pues lo reemplazo acá. Entonces me quedaría ax más by más cz menos, ahora voy a reemplazar de, menos ax0 más by0 más cz0 es igual a 0, ¿no? De acuerdo a esta ecuación de acá arriba. Y reordenando, pues simplemente obtengo la misma ecuación que había obtenido antes. A por x menos x0 más b y menos y0 más c más c más c z menos z0 es igual a 0, ¿verdad? Que tiene exactamente la misma forma de acá arriba, ¿no? De esta que está encerrada en el cuadrito negro. Donde esta justamente se construyó asumiendo que el vector A era perpendicular al plano. Por lo tanto, el vector A, B y C es perpendicular al plano siempre que ustedes vean una ecuación de este estilo, ¿no? Entonces, pues para nadie, por ejemplo, si ustedes vieran, no sé, un problema en el que les dicen, la ecuación es 2x más 3y más 4z igual a 12. Ya ustedes saben que es un plano. La forma, o sea, la figura que va a dar esa ecuación es un plano. ¿Con qué vector perpendicular? Pues el vector perpendicular es inmediato, ¿no? Es todo lo que acompañe a la X, a la Y y a la Z, ¿no? Ahí. Y aquí a la Z, ¿no? Entonces, ¿cuál es el vector perpendicular? Pues inmediatamente, ¿no? 2, 3, 4. Simple, ¿no? Muy, muy trivial la verdad. De aquí, ¿qué resultados se obtienen, por ejemplo? ¿O qué otras cosas podemos... en esta clase hemos visto cómo construir una recta en 3 dimensiones usando vectores, cómo construir un plano en el espacio en 3 dimensiones también usando vectores. Consecuencias de eso, bueno, ustedes podrán, por ejemplo, dados dos planos, construyendo sus vectores perpendiculares, podrán saber si los planos son paralelos. ¿Por qué? ¿Cuándo los planos serían paralelos? Claro, cuando los vectores perpendiculares a ellos también sean paralelos, ¿no? Cuando son ortogonales dos planos, por ejemplo. También, ¿no? Cuando los vectores ortogonales a ellos sean también ortogonales entre ellos. Y entonces así nos podemos construir muchas propiedades o derivar muchas propiedades simplemente de los vectores digamos, perpendiculares a los planos, ¿no? O sea, aquí vimos con respecto a un plano, pero creo que es obvio que si yo tengo, digamos, dos planos que son paralelos, entonces sus vectores perpendiculares también lo van a hacer, ¿no? A los dos planos. O si son perpendiculares los dos planos, entonces sus vectores perpendiculares también van a ser perpendiculares entre ellos. Entonces eso es una manera muy, muy, muy fácil. Ustedes van a ver muchos problemas y ejemplos de eso cuando vean el texto en el que ustedes van a poder demostrar que en efecto o sea, para demostrar que dos planos son perpendiculares, pues demuestras que los vectores perpendiculares a ellos son perpendiculares entre ellos. Y les dejo a ustedes, por favor, para la casa, como ejercicio para ustedes, que demuestren que en general, si dos planos no son paralelos, se intersectan en una recta, ¿no? O sea, ya con las herramientas que ustedes y las cosas que hemos visto en esta clase, pueden sin mayores dificultades demostrar que dos planos en el espacio, que no son perpendiculares, se intersectan. ¿Y en dónde se van a intersectar? Pues se van a intersectar, dos planos se intersectan en
una línea recta. Así que les encargo de mostrar eso. Es un ejercicio para que ustedes se apropien de las ideas que desarrollamos en esta clase. En esta clase pues vimos dos ideas muy básicas. Son consecuencias de haber desarrollado todo, digamos, las herramientas de los vectores. Ahora ustedes son capaces de calcular rectas y planos en el espacio con base en los vectores y apoyarse uno en los vectores para hacer operaciones, como les estaba diciendo, ¿no? Como saber si dos planos son perpendiculares o no. Que para todos aquellos que se dediquen a más adelante, ustedes en su carrera van a tener que diseñar cosas, sobre todo los que se dediquen a hacer experimentos, pues en el laboratorio todo el tiempo se anda diseñando, ¿no? Diseñando monturas, diseñando bases y demás. Así que estas reglas geométricas entre planos y rectas les van a ser muy útiles a la hora de ustedes hacer diseños, ¿vale? Así que no es nada menor que estas cosas que estamos viendo, más allá de cosas ya más especializadas que veremos más adelante, en las que pues también veamos objetos un poco más complicados que solo planos. Bueno chicos, hasta aquí la dejamos, nos vemos en la siguiente clase.